Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con el práctico 4, distribución de la media y la varianza muestral y teorema central del límite. Y vamos a resolver el ejercicio 8 del práctico. El ejercicio 8 tiene dos incisos. Vamos a arrancar por el inciso A, que dice: un disco tiene un espacio libre de 330 megabytes y pregunta: ¿es probable que sea suficiente ese espacio para una muestra aleatoria de 300 imágenes independientes si cada imagen tiene un tamaño promedio de 1 megabyte con una dimensión estándar de 0,5 megabytes? Lo primero que les digo que hacemos siempre cuando vamos a resolver un ejercicio es plantear cuál es la variable con la cual voy a trabajar. En este caso, si yo leo el enunciado, veo a simple vista una variable, que es el tamaño de las imágenes. Me está diciendo que el tamaño de cada imagen tiene una media de 1 megabyte con un desvío de 0,5 megabytes, ¿sí? Entonces podemos plantear una variable X que es tamaño en megabytes de una imagen, ¿sí? Pero ¿conocemos realmente la distribución de probabilidad de esta variable X que planteamos? No lo conocemos, pero conocemos su media y su desvío estándar, ¿sí? La media es 1, como bien dice el enunciado, y el desvío estándar es 0,5, ¿sí? Como vieron en la teoría, ¿sí? El promedio muestral, ¿sí? La media muestral de una variable, también es una variable aleatoria, ¿sí? Porque yo puedo tomar distintas muestras, perdón, y cada muestra que tome me va a dar un promedio diferente. Me podría dar un promedio diferente, ¿sí? Entonces, como por cada muestra tenemos diferentes valores, la media muestral es también una variable aleatoria. Entonces, planteamos una segunda variable, que es x barra, ¿sí? La media muestral de la variable x, que es tamaño promedio en megabytes de 300 imágenes, porque nosotros queremos saber si es posible que entren 300 imágenes en ese disco. ¿Conocemos la distribución de x barra? Sí, la conocemos. ¿Por qué? Porque como también vieron en la teoría, vieron el teorema central del límite, que es justamente el título del trabajo práctico, que dice que cuando n tiende a infinito, nosotros tomamos un n suficientemente grande para aplicarlo como n mayor que 30, x barra tiende a una distribución normal. Entonces, como el tamaño de la muestra es mayor a 30 y por el teorema central del límite, vamos a decir que x barra tiene una distribución aproximadamente normal. También vieron en la teoría que podemos calcular la esperanza y la varianza de x barra, ¿sí? La esperanza de x barra es la misma esperanza que la de x, o sea, la media de x, ¿sí? 1. Y la varianza es la varianza de x sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, sabemos que x barra sigue una distribución normal de parámetros 1 y 0,5 al cuadrado sobre 300, que es el tamaño de la muestra. Ahora, lo que yo quiero saber es si es probable que esas 300 imágenes entren en mi disco. Entonces, voy a calcular probabilidades en términos del tamaño de una imagen. ¿Me sirve saber qué tan probable es que el tamaño de una imagen sea? Voy a calcular probabilidades en términos del promedio de 300 imágenes, del tamaño promedio de 300 imágenes. Yo quiero saber si es probable que el total, ¿sí? El tamaño total de esas imágenes sea más chiquito que la capacidad del disco, más chiquito o igual, ¿sí? Entonces yo quiero trabajar con el tamaño total. Me voy a hacer una nueva variable que va a ser tamaño total en megabytes de mis 300 imágenes, ¿sí? ¿Y cómo calculo esa variable?
Nosotros sabemos que X barra, ¿sí?, es la suma de todos los tamaños de las 300 imágenes de la muestra dividido el tamaño de la muestra. Entonces, si yo despejo eso, el tamaño de la muestra por X barra va a ser igual a la suma de todos los tamaños de las fotos de la muestra, de las imágenes de la muestra. Quiere decir que el total es el tamaño de la muestra por X barra, o sea, 300 por X barra. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una variable que depende de X barra y tenemos la distribución de probabilidad de X barra. Entonces, vamos a plantear la probabilidad que nosotros queremos calcular en términos de la variable t, ¿sí? Tamaño total de las 300 imágenes, ¿sí? Que es lo que queremos saber. Nosotros queremos saber la probabilidad de que t sea menor o igual que 330. Es decir, que el tamaño que ocupen las 300 imágenes sea menor que la capacidad del disco, ¿sí? Pero ¿quién es t? T es 300 por X barra, ¿sí? Ya lo habíamos calculado. Entonces queremos calcular la probabilidad de que 300 por X barra sea menor o igual que 330, la capacidad del disco. Esa desigualdad que tengo adentro de la probabilidad la puedo despejar. Puedo calcular la probabilidad de que X barra sea menor o igual que 330 dividido 300. Y si hacemos cálculos, me queda la probabilidad de que X barra sea menor o igual que 1,1. Como yo tengo la distribución de probabilidad de X barra, que es una normal, y tengo los parámetros, puedo estandarizar esa variable, ¿sí? Sí, puedo estandarizar esa variable. Entonces me queda la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,1 menos su media dividido su desvío estándar. Hago los cálculos y me queda la probabilidad de que Z sea menor o igual que 3,46. Esto ya lo vimos, lo de estandarizar la variable. Nosotros sabemos que Z va a seguir una distribución normal estándar, o sea, de parámetros 0, 1, y si vamos a la tabla, a la aplicación, a Infostat, eso nos va a dar una probabilidad de 0,99973. Ahora me pregunto, ¿es probable que sea suficiente? Y si yo planteé la probabilidad de que sea suficiente, o sea, la probabilidad de que t sea menor o igual que 330, me dio 0,99973, es muy probable que sea suficiente el disco para esas 300 imágenes. Vamos con el inciso B, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza del tamaño de una muestra aleatoria de 30 imágenes sea inferior a 0,37 megabytes al cuadrado? Suponer que el tamaño de una imagen es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con un tamaño promedio de 1 megabyte y con una dimensión estándar de 0,5 megabytes. Bien. La media y la varianza, o el desvío estándar, de la variable X, tamaño en megabytes de una imagen que habíamos planteado anteriormente, sigue siendo la misma. Pero ahora me está diciendo cuál es la distribución de probabilidad de esa variable, que antes no la sabíamos. Es una variable que sigue una distribución normal de parámetros 1 y 0,5 al cuadrado. Como vieron en la teoría, si sé que la variable X es normal, entonces esta variable que les copio acá es n-1 por la varianza muestral sobre el desvío poblacional, sobre la varianza poblacional, perdón, sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Quién es n? N es el tamaño de la muestra, y dice que estamos trabajando con una muestra aleatoria de 30 imágenes, o sea, n igual a 30. ¿Quién es la varianza poblacional? Me dice en el enunciado, tengo un desvío estándar de 0,5 megabytes, entonces la varianza es 0,5 al cuadrado, que es 0,25. ¿Sí? Entonces, lo único que me falta en esa expresión es la varianza muestral, que justamente
lo que yo quiero calcular la probabilidad de que la varianza muestral, ¿sí?, sea inferior a 0,37 megabytes. Entonces, voy a plantear eso, la probabilidad de que S cuadrado, ¿sí?, la varianza del tamaño de una muestra aleatoria de 30 imágenes, sea menor que 0,37. Ahora, si yo multiplico a ambos lados de la desigualdad por n-1, la desigualdad se mantiene, y si yo divido a ambos lados de la desigualdad por la varianza poblacional, la desigualdad se mantiene, ¿sí? Entonces, de un lado me va a quedar la expresión que teníamos al principio, y del otro lado me va a quedar reemplazado con los números. Y voy a reemplazar n y voy a reemplazar la varianza. Ahora, esta expresión que nos quedó a la izquierda de la desigualdad es esta expresión que dijimos que sigue una distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, o sea, con 29 grados de libertad. Entonces, de este lado vamos a poner a la chi cuadrado con 29 grados de libertad. Y del otro lado de la desigualdad puedo hacer los cálculos y si lo hago, eso me da 40,92. Entonces, tengo que calcular la probabilidad de encontrar un x cuadrado menor o igual que 42,92. ¿En dónde lo tengo que buscar? Tabla, Infostat o la aplicación, no me salía, perdón. ¿Para quién? Para una chi cuadrado con 29 grados de libertad. ¿Sí? Bien. Si hago ese cálculo, me da 0,95, 369, yo lo hice con la aplicación, puede variar el último decimal, depende con qué lo hagan, y acá les dejé el gráfico de la chi cuadrado con 29 grados de libertad. ¿Sí? Eso sería todo por hoy, espero que puedan avanzar, les mando un saludo y nos vemos la próxima. Ahora,